Bienvenida o bienvenido. Hoy, nos metemos a fondo con unos extractos de Srishti Sanchalak. Es un texto de Acharya Agnibrad que, intenta como tender un puente, ¿no?, entre la cosmología védica y esas preguntas gordas que la ciencia moderna, pues, a veces parece que deja un poco al margen. Es como si tuviéramos dos mapas, ¿sabes? Uno científico súper detallado, pero quizás sin explicar el porqué de las cosas. Mm, Y otro mapa más antiguo, de la tradición védica, que dice, ojo, que aquí está el propósito de todo. justo. La propuesta es potente, ¿eh? Cuestiona tanto la fe ciega como, digamos, un materialismo científico muy estricto. Nuestra misión hoy es intentar sacar las ideas clave sobre la existencia, la creación, las leyes del universo, tal como las presenta el texto. Vamos a desgranarlo un poco. Exacto. Y fíjate, parte de una pregunta que a mí me parece fundamental y que plantea desde el principio. Si el universo funciona con leyes físicas consistentes que podemos demostrar, ¿por qué la idea de un legislador o un director, vamos, lo que el texto llama Ishwar, la dejamos ahí en el terreno de la fe de cada uno y no la investigamos con un rigor lógico parecido? Es una buena pregunta. De hecho, una de las primeras críticas fuertes que hace el texto va por ahí, ¿no? ¿Cómo tratamos la idea de Dios o creador? Compara cómo aceptamos todos la gravedad, por ejemplo, nadie duda de ella. Claro. Y luego ves la división enorme, los conflictos que generan las creencias sobre Dios, que a menudo se basan, dice el texto, más en fe heredada que en evidencia lógica. Efectivamente. El argumento es, si esa entidad existe, su existencia debería ser una realidad objetiva, algo demostrable o como poco deducible con la lógica, ¿entiendes? No algo que dependa de si yo me lo creo o no. Ya. El texto lo dice de forma muy gráfica, ¿no? Si mi fe no crea ni destruye el sol, ¿por qué va a hacerlo con quien, supuestamente, creó el sol? La realidad objetiva es independiente de mi creencia. Entiendo. O sea que la crítica no es a las leyes físicas, sino a la idea de que puedan surgir y funcionar sin un legislador. Y aceptar eso sin el mismo rigor. Pero el texto va más allá, también mira a la ciencia actual, ¿verdad? Cierto, cierto. Cita a gente como Feynman cuando habla de las reglas del juego del universo, la física fundamental. Reconoce el éxito brutal de la ciencia explicando el cómo funcionan las cosas, el qué son, pero señala que, por su propia metodología, centrada en lo empírico, lo material, pues a menudo evita o no puede responder al por qué último existen. O sea, el propósito, ¿no? O quién las puso en marcha, el creador, o para quién existen, el beneficiario. Y creo que pone un ejemplo muy claro para esto, el Big Bang. Exactamente. El texto lanza preguntas como, vale, ¿por qué ocurrió esa singularidad inicial o esa expansión? ¿Quién o qué la inició? Argumenta que, bueno, un modelo teísta puede proponer un propósito, un agente consciente, pero un enfoque puramente ateo o materialista, pues por definición deja esas preguntas sobre la causa primera y el propósito fuera de juego. Pero tengo entendido que no solo señala las preguntas que el modelo del Big Bang no contesta, también cuestiona el modelo en sí mismo, ¿no? Precisamente. Y esto es importante, no se limita a decir la ciencia no explica el porqué. También pone objeciones a una de las respuestas científicas más conocidas sobre el cómo del origen. Vamos, que cuestiona la viabilidad física de esa descripción popular de una explosión inicial desde un punto de densidad infinita y tal. Dice que ese escenario, incluso si lo iniciara un creador, choca con las propias leyes físicas que vemos. La idea de crear algo desde la nada absoluta o desde un estado infinitamente denso lo ve físicamente problemático. Vale, entiendo. Entonces, si critica la fe sin examinar, y también ciertas limitaciones de la ciencia actual, incluyendo el modelo estándar del Big Bang, ¿hacia dónde nos lleva para buscar esas respuestas sobre el por qué y el quién? Pues nos orienta hacia la ciencia y la filosofía védicas, lo que llama darshan. Estas disciplinas, según el texto, usan herramientas como la lógica rigurosa, que llaman tarka, y un tipo de razonamiento como hipotético, una inferencia profunda llamada uja. Momento, para que lo entienda bien. Eso significa ir más allá del experimento directo. ¿No nos arriesgamos a caer en la pura especulación? Es una buena pregunta, sí. Pero el texto presenta Tarka y Uja no como si fueran conjeturas al aire, ¿sabes? Son como procesos lógicos estructurados dentro del sistema védico. Como demostraciones filosóficas o deducciones lógicas. Están pensadas para explorar realidades que quizás no son accesibles al experimento físico directo. Pero ojo, sus conclusiones deben ser coherentes con la realidad que sí observamos. No buscan reemplazar la observación, sino complementarla para esas preguntas más profundas. ¿Podrías dar un ejemplo concreto de cómo se aplicaría eso?
para verlo más claro. Claro. A ver, piensa en la fuerza electromagnética. La física cuántica moderna te explica el cómo. La atracción o repulsión entre partículas cargadas se da por el intercambio de fotones virtuales. Te describe el mecanismo. Vale, el mecanismo, sí. Pero la perspectiva dédica que presenta este texto va un paso más allá. Pregunta, ¿por qué surgen esos fotones virtuales así, sin más, solo por estar ahí, cargas opuestas? ¿Qué impulsa esa interacción? Y aquí es donde propone una causa última, una conciencia fundamental, omnipresente, Ishwar, que actúa sobre la materia primordial, que considera inerte por sí misma, Prakriti. Sería esta conciencia la que activa la materia, le da las leyes que sigue e impulsa las fuerzas y el orden que vemos. Vaya. Pararse a preguntar por qué existen los fotones virtuales, no solo cómo funcionan, es que cambia la perspectiva totalmente. Pero esta idea de una conciencia externa activando la materia, hombre, choca bastante con el principio científico de leyes impersonales, ¿no? Que están contenidas en el propio universo. Plantea una visión radicalmente distinta, sí. Es uno de los puntos clave del texto, la premisa de que la materia inerte, por muy compleja que sea, no tiene por sí misma la capacidad de autoorganizarse de forma inteligente, con un fin, ni de generar movimiento propio con propósito, ni de establecer las leyes que la rigen. Por eso postula que hace falta un agente externo, consciente, inteligente. Valora mucho la observación científica del cómo, pero la ve incompleta si no se aborda el quién y el por qué detrás de ese cómo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Este análisis nos deja un desafío doble que plantea el texto, ¿no? Por un lado, examinar críticamente las creencias religiosas que se basan solo en fe. Ujú. Y por otro, la invitación a preguntarnos si un enfoque puramente materialista de la ciencia, al centrarse solo en el cómo material, podría estar dejando fuera preguntas esenciales sobre el origen último y el propósito del cosmos. Invita a una reflexión profunda, desde luego. Si aceptamos, aunque solo sea como hipótesis, para explorar, la premisa central del texto, que la materia inerte por sí sola no puede autoorganizarse con propósito ni iniciar su movimiento de forma inteligente. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra comprensión de la realidad? ¿Cuál es la naturaleza real de la conciencia? ¿Y su relación con el universo físico? ¿Es la conciencia algo que surge de la materia compleja? ¿O es la materia de algún modo activada o dirigida por una conciencia que ya estaba ahí? Uf. Una pregunta fundamental que, vamos, da para seguir explorando mucho más allá de esta charla.